Bendiciones. Soy la pastora María de Catrinao, profeta de Dios, madre de la Casa Viento Recio, y en este tiempo tan especial quiero compartir con todos ustedes, con los hijos de la casa, las hijas, con toda la iglesia en sí y con aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, quiero compartir una palabra de parte de Dios. Estos son tiempos difíciles, en tiempos donde globalmente, aún como iglesia, estamos transitando un aislamiento que prosigue y nos tenemos que aferrar a la palabra, nos tenemos que aferrar a lo que Dios habla, a lo que Dios dice. Y las crisis han venido siempre de una u otra manera. Nos encontramos hoy en esta situación y quiero traer una palabra de parte de Dios. Y esa palabra específica está fundamentada en el libro de San Juan, en el capítulo 4. Y es allí donde Jesús se encuentra, en la villa de Sicar, en la villa de Samaria. En una de las villas de Samaria se encuentra con una mujer samaritana. Todos sabemos que samaritanos y judíos no se trataban. Cuando comienza este relato que Jesús le pide agua a la mujer se da cuenta que es judío e inmediatamente comienza una comunicación entre ellos ya fallida, porque la mujer trae el recuerdo de una historia pasada de daño, de dolor, de discriminación, que se consideraban ellos discriminados por los judíos. Y le dice, siendo tú judío, ¿me pides a mí? Y ahí comienza el tic en cuanto a lo que Jesús en esa mañana o en ese tiempo se acerca a Sicar para hablarle a esa mujer. Comienza el relato en el pozo de Jacob, algo totalmente profético. Todos sabemos que el agua es profética, tiene simbolismo espiritual. Todos sabemos que uno de los patriarcas, Jacob, es un referente espiritual dentro de Israel. Todo comienza allí. Todo siempre tiene un comienzo. Todo siempre tiene un propósito de Dios. La vida de aquella mujer tan complicada. Hablábamos de mujeres en crisis. ¡Wow! Si tenía crisis personal esta mujer. Tenía una crisis personal, una crisis religiosa, estaba dentro de la crisis. Pero no obstante, así se encuentra y comienza a interactuar con Jesús, quien le pide agua y que inmediatamente ella reacciona negativamente, trayendo recuerdo de cosas pasadas. Cuando vemos este relato, no vemos solamente a un Jesús querer restaurar la vida de una mujer, sino una generación. Y las generaciones que estaban, como los samaritanos, fuera en cuanto al verdadero Dios. La historia nos habla de los samaritanos, que ellos edifican el templo en el monte Gerizim y comienzan a adorar a Dios, pero también a otros dioses. Quiere decir que tenían dioses mixtos, reconocían a Dios como Dios, pero también tenían otros dioses. Por eso este relato de San Juan 4, había que restaurar a la generación de los samaritanos. Por eso Jesús le dice, vengo en busca de verdaderos adoradores, que me adoren en espíritu y en verdad. Y comienza un diálogo con la mujer, que al momento no es un diálogo amable, es un diálogo de contradicciones, que la mujer trae al presente toda una iniquidad, todo un registro en cuanto a los daños que sentían los samaritanos en contra de los judíos, y que los judíos rechazaban a los samaritanos porque tenían dioses ajenos a su único y verdadero Dios, que era Yahweh. Allí comienza todo esto. La mujer tiene una vida totalmente destruida, destrozada. Ella es la mujer, la generación. Ella representa todo lo que representa la religión. Este pozo, dijo ella,
es de mi padre Jacob. Es decir, se fundamentaba en ser parte de un linaje, en ser parte de una generación que tenía derecho en venir a buscar agua. Es decir, yo también tengo a un Dios verdadero. Yo también tengo derecho en busca del agua hoy. Pero tenía una vida que no demostraba en sí que ella tenía a Dios y que podía guardar el Pentateuco, la Torá. Estaba lejos porque su vida personal demostraba otra cosa. Cuando este diálogo comienza y Jesús le pide agua y la mujer lo rechaza diciéndole que ¿cómo me venís a pedir a mí siendo que nosotros no nos tratamos? Y comienza esa aspereza en el diálogo, inmediatamente Jesús le hace ver de que Él es el agua de vida que salta para vida eterna. Inmediatamente Jesús le hace ver, no estamos hablando solamente del agua que vas a sacar como todos los días, te estoy hablando de un agua que tú nunca has tenido, no tienes ni tus generaciones pasadas. Así dice el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 13, y dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La contestación de la mujer, dame de esa agua. Wow, ya había comenzado a entender el asunto, ya estaba entendiendo cuál era la revelación de ese día. Jesús, si bien venía transitando de predicar, de establecer el reino y estaba cansado y necesitaba el agua del pozo. Y necesitaba a la mujer que ella iba a sacar el agua porque ella tenía el cántaro. Pero no estamos hablando de esa agua natural. Estamos hablando, le dice Jesús, luego de otra agua, del agua que salta para vida eterna, del agua que tú no tienes, del agua que es necesario que tú tengas, porque si tú tomas de esta agua, que era la representación misma del Mesías, nunca más tendrás sed. Y ella comenzó a entender, y su corazón se comenzó a abrir, sabiendo que ella necesitaba, ella tenía una vida totalmente religiosa, una vida, si bien conocía de alguna manera la ley o a Dios y otros dioses, pero no le funcionaba. Esto es la religión, no le funcionaba. Ya que cuando siguen interactuando, Jesús le dice, ve en busca de tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Jesús les dice, bien has dicho, 5 maridos has tenido, pero aún el que tienes no es tu marido. Tenía una situación terrible en su vida emocional. Tenía fracasos tras fracasos tras fracasos. Todas las personas saben que después de una separación, de un matrimonio fallido, complicado, de tantas situaciones, la persona queda dolorida y ya no cree en el amor, no cree en el matrimonio, no cree en nada, ¿sí? Pero esta mujer volvió a creer, volvió a arriesgarse en su vida personal a tener el proyecto de formar un matrimonio y en sí una familia. 1, 2, 3... hasta llegar al número 6. Pero nada había sucedido, pasado, que pudiera ella darle felicidad. Ella se sentía de igual manera frustrada como la primera vez que entró en una relación, en formar un matrimonio para tener una familia. Cuando Jesús le habla del agua, le está diciendo, tú has tratado de buscar el amor, la felicidad, sin primero buscar el verdadero amor, la verdadera agua, la verdadera eternidad, que solamente yo te la puedo dar. Si bien un matrimonio puede cubrir una parte emocional, cubrir una parte de felicidad en la vida de cualquier ser humano, todos necesitamos enamorarnos, formar un hogar, tener un matrimonio, formar una familia, tener un hogar, todo lo necesitamos, pero eso no lo es todo.
necesitamos algo más. Y en este caso está a la vista y a la luz de la palabra de que la religión no cambia, que los dioses mixtos no te van a llevar a nada por más que el templo esté en uno de los montes, que era el monte Gerizim, que tenía una historia. El monte Gerizim donde fueron estampada, dicha la palabra de bendición. Y en el monte Ebal las palabras de maldición. Las palabras de bendición en cuanto a la obediencia de servir a Dios. Y las palabras de maldición en cuanto a todo lo que iba a acarrear en la desobediencia de no servir a Dios. En el monte Gerizim, cuando el pueblo entra y comienzan a vivir esa nueva Canaán, ellos comienzan a tener una palabra que ya venía a través de la ley dada por Moisés, pero necesitaban las bendiciones, necesitaban el monte Gerizim para establecer simbólicamente que desde este día, este monte nos dirá que estamos en la obediencia de Dios y seremos bendecidos. Aquella mujer pensaba que solo el hecho de tener el monte o tener el pozo para sacar agua, que era parte de una herencia generacional, ella lo tenía todo. Pero no era así. El monte, si bien tuvo en primer momento un deseo, un espíritu de querer adorar a Dios, luego con el mismo tema de las culturas, de las iniquidades, comenzaron a venir los dioses mixtos y adoraban a Dios, pero adoraban otros dioses de su momento, adoraban y eso siguió. Por eso que los samaritanos no se consideraban realmente el pueblo escogido, pueblo de Dios, y los judíos les reprochaban. El Señor apareció ese día en el pozo de Jacob a restaurar no solamente a la mujer samaritana, que tenía una vida desastrosa, tenía una vida complicada al máximo, tenía una vida que ya no podía más, pero seguía, aguantaba, soportaba. Ella necesitaba del agua, ella necesitaba del verdadero Dios. Ella necesitaba la verdadera revelación, que no provenía solamente de una herencia de religión, sino que venía del agua de vida llamado Jesucristo el Señor, el Mesías. Aquel día cuando aquella mujer recibe y ve de que su vida es expuesta, es descubierta, sí, negué tener 5 maridos. Y es verdad, el que tengo no es mi marido. Entonces ella dijo, he aquí, me parece que tú eres profeta, me parece que tú eres el Mesías. Y dice que ella lo ve en el espíritu, recibe en el espíritu, pero deja su cántaro y corre a la ciudad de Sicar, a la villa de Sicar, y comienza a anunciar a sus contemporáneos, a sus vecinos, comienza a decir, he aquí, el profeta, el Mesías, me parece que he aquí, es este, el cual me encontré con él en el pozo de Jacob. Es necesario encontrarnos con el Señor. Es necesario en algún momento de la vida tener un pare. Cuando buscamos felicidad en cosas erróneas, en placeres mundanos, en situaciones emocionales que fracasamos una y otra vez. Y no es que dentro del matrimonio no hay situaciones, claro que las hay. Hay situaciones diversas dentro del matrimonio, pero no obstante así, no somos perfectos en nada. Estamos en camino de perfección, pero no obstante a eso, si nuestra vida está en Dios, nuestra vida está segura. No obstante a eso, si hemos tomado del agua para vida eterna, porque Jesús representa lo que para aquella mujer el día a día necesitaba, el agua que podía cubrir su sed natural. Jesús dice, yo soy el agua que va a cubrir tu sed espiritual eternamente. Hoy necesitamos recibir a Cristo. Cristo no es religión. Cristo no es un templo, no es un ministerio, no es ser parte de algo aquí dentro de la sociedad, de un ministerio de renombre.
No, Cristo es una persona. Cristo es una persona que murió por nosotros, se entregó a sí mismo por amor, para pagar la deuda que teníamos en cuanto a la condenación que había sobre nuestra cabeza. Cristo es el agua de vida, por eso que Él le dice, yo soy el agua de vida, que salta para vida eterna. Si tú bebieras de esta agua, le dice, nunca más tendrás sed. Cuando tenemos ese encuentro, que lo tenemos que tener, no es que, porque mis padres me llevaron a la iglesia, a un templo, a un ministerio, yo soy salvo. No, no, no. Tenemos que tener un encuentro, así como lo tiene que tener todo el mundo que no conoce al Señor. Tiene que tener un encuentro. Se le tiene que revelar el agua de vida. Cristo es la palabra. El agua es la misma palabra en Cristo. Cuando nosotros tomamos de Él, esa necesidad espiritual comienza a ser suplida. Todos necesitamos la felicidad, todos necesitamos tener logros exitosos y ser exitosos en todo lo que podamos emprender. Todos los necesitamos como seres humanos porque esas cosas de alguna manera nos llenan. Suple alguna necesidad, pero no lo es todo. Nosotros necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Y lo hablo a alguna mujer que quizás ha tenido estas complicaciones en la vida, que busca la felicidad y no la encuentras y la buscas a través de enfocarte en una vocación, en una profesión. O como esta mujer, que ella se enfocó en relaciones amorosas, en poder tener una relación que le pudiera brindar esa felicidad que ella andaba buscando. Si bien hoy en nuestra sociedad no es bien vista una mujer que tiene muchos hombres en su vida, no es bien vista una mujer a diferencia del hombre, ¿sí? A diferencia del hombre, porque es verdad. Una mujer no es bien vista ante los ojos de la sociedad que haya tenido tantos parejas o matrimonios fallidos, ni que haya tenido tantos hombres en la vida. Es considerada como una mala mujer, que tiene una mala reputación. Ahora, todos sabemos que en la vida, en cuanto a tener una relación amorosa, no siempre la persona conoció a un hombre o a una mujer y con esa persona se quedó. ¿Verdad? Es verdad, ¿sí? Pero no obstante a eso, aun cuando han habido tantos errores sin Cristo, ¿sí? Sin Cristo, porque el que está en Cristo ya tiene definido, ya sabe el propósito, ya sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que guiar en la vida conforme a la palabra de Dios. Pero estamos hablando de alguien sin Cristo, que has tenido miles de situaciones como persona, en relaciones amorosas y miles de cosas, podemos decir así, muchísimas cosas. Pero no obstante a eso, hoy es el día de tu oportunidad. Los otros días escuchaba una persona que decía, no siempre en el tiempo de las crisis, a nivel global, como en este momento que estamos sufriendo una pandemia, y esto también ha llevado un quiebre económico, no siempre todo está mal, porque hay gente que toma sus oportunidades en medio de las crisis. Hay gente que en medio de las crisis puede hasta generar una empresa. Y eso se ha sabido en todas las guerras. Siempre hay alguien que no es que se toma mala vida, no todos, de una crisis para enriquecerse. Hay gente que lo ha hecho, como por ejemplo en este caso. Las personas que venden, las empresas que venden, por ejemplo, barbijo. ¿Cuándo se pensó que el barbijo iba a ser una suma necesidad? Como lo es hoy. Y esas personas, esas empresas, se están enriqueciendo, porque de alguna manera nos están alcanzando algo que nosotros necesitamos si es que vamos a salir para afuera, fuera de casa, ¿verdad? Quiere decir que en medio de las crisis hay quienes se han enriquecido y han tomado, ¿por qué?, la oportunidad. Es decir, no todo está perdido. La samaritana estaba en una crisis de aquella, pero tomó su oportunidad. Y fue la que Cristo le dio diciendo, yo te daré del agua de vida. No todo está mal. Tu vida puede tener una restauración.
No todo está mal. No todo se va a venir abajo. Si tú eres un hombre que ha tenido muchas relaciones amorosas, fallidas, matrimonios, ahora dice, vivimos en pareja, si has tenido, como por ejemplo en tu vocación, profesión, en tu empresa, una y otra vez, situaciones fallidas, no creas que todo está perdido. Si tú dices, yo una vez serví a Dios y no creo que Dios me perdone, no todo está perdido. Este es el día de tu oportunidad. Este es el día del encuentro. Este es el día de buscar a Dios. Este es el día que nos prepara el Señor para tener un encuentro verdadero con Él. En medio de las crisis, en medio que todo pareciera que se viene abajo, pero ese día Jesús apareció en la tierra, en la región de Samaria, en el pozo de Jacob, en la villa de Sicar. Hoy es el día que el Señor quiere aparecer a donde tú estés, en la condición que tú estés. Puede ser la condición más desfavorable, la ruina más grande, pero el Señor está dispuesto a restaurarte y a que conozcas el verdadero Dios. Si es verdad, hoy hay dioses a la orden del día. Hoy nace un día, vamos a ser un Dios de ese día. Nace una situación, de eso vamos a ser también un Dios, a la orden del día. Pero la palabra dice que hay un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, el cual dio su Hijo. Y dice el libro de San Juan, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el día que ha hecho el Señor para tener un encuentro con Él. Este es el día que en medio de las crisis va a ser el día favorable. Es el día que el Señor te va a bendecir. Es el día que vas a tener un encuentro especial con el Mesías y que Él está dispuesto una vez más a curar tu corazón herido, lastimado, de una u otra manera. En este caso, la mujer, el problema que tenía era emocional. Estaba enferma emocionalmente. Quizás hoy tu situación sea una enfermedad física. O seas una mujer o un hombre que necesita que su matrimonio sea restaurado, que su familia, sus hijos, ser aceptados, ser amados, ser honrados, porque todos necesitamos ser amados, ser honrados. Quizás tú has vivido situaciones que te marcaron en el dolor, en la herida, en el sufrimiento, y has padecido una y otra vez situaciones que ya tú dices, no puedo más. Pues para ti es esta palabra. Toma del agua de vida, toma del agua que salta para vida eterna, porque este es el agua, se llama Jesucristo el Señor. Quiero bendecirte como me ha bendecido esta palabra. Quizás no todos tenemos la misma situación de esta mujer, pero sí hemos venido al Señor de esta manera, destruidos, que la religión no sirve. Porque la religión no cambia a nadie. La religión no te va a cambiar. Solo Jesucristo. Quiero bendecirte y llevar esta palabra a tu corazón para que tu corazón sea restaurado. Si así fueses una mujer, si así fueses parte de la iglesia de Jesucristo, esta palabra es para nosotros. Hoy vamos a tener un encuentro con el Señor. Hoy vamos a comenzar a beber de esa agua que va a saltar en nosotros para vida eterna. Hoy el Señor ha encontrado los verdaderos adoradores y son aquellos que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Quiero bendecir tu corazón, quiero bendecir tu familia y aun cuando estás en medio de toda esta crisis, levántate, porque este es el tiempo oportuno de Dios para levantarnos. Como mujeres tenemos que ir en busca del agua. Somos las mujeres que vamos a levantar el altar. Somos las mujeres que vamos a levantar el agua. ¿Qué quiere decir Cristo? Para traer el agua a nuestros hogares, a nuestra familia. Vamos a tener agua. ¿Qué quiere decir palabra? La palabra que va a traer el sustento, que va a potenciar el matrimonio, que va a potenciar la familia. Vamos a nutrir nuestra familia de Cristo, de la palabra de vida, de la palabra de gracia sobre nuestras vidas y sobre nuestra casa. Te bendigo, amada, amados del Señor, y que esta palabra pueda edificar tu vida en el día de hoy.
Hasta nuestra próxima edición. Les bendigo.